tardes, familia de Manantial de Vida USA y todas las personas que en cualquier lugar del mundo escucharán esta palabra. Quiero compartir en este día la segunda parte de la única historia de la nación que nace de Dios. Es una palabra que ya compartimos la primera el domingo pasado y esta es la segunda. Explico esto para los que siguen la palabra en forma ordenada. Sería muy bueno que escuchen la primera para luego entender más y mejor la segunda. Si a mí me preguntaran para qué o por qué predico el Evangelio, yo respondería que además de que para que las personas sean salvas y al ser salvos tengan la vida que deben tener, la vida exacta que deben tener, porque nosotros tenemos que saber que el único propósito de la iniquidad, la rebelión y el pecado del hombre es torcer sus caminos, son torcer los caminos del hombre, para que el hombre no tenga la vida que debería tener y el hombre siempre en sus empeños y siempre en sus caminos se quede corto, con la mirada en la meta sin alcanzarla. Entonces, si me preguntaran para qué predico el Evangelio, respondería que para que quienes escuchen el Evangelio vivan sin ambigüedades. Una de las características más marcadas de esta generación es la ambigüedad o las ambigüedades. Podemos definir que el ser ambiguo es vivir con los pies en dos fundamentos o pisando dos caminos diferentes. Ser ambiguo es estar dispuesto, consciente o inconscientemente, a que todo tenga un precio, a que todo lo que tenemos o lo que somos sea negociable, a que todo tenga un valor de transacción. Los ambiguos, el ambiguo, son aquellos que Jesús denominó tibios, son aquellos que escuchan la palabra, pero al momento de reaccionar, reaccionan como hombres naturales y no como verdaderos seres espirituales. La ambigüedad te permite elegir o definir de qué forma vas a reaccionar ante la vida, ante todas las circunstancias de la vida, ante los problemas de la vida y ante las maravillas de la vida. Pero la determinación, por el contrario, la determinación de vivir en Cristo Jesús, produce lo que expresaba el apóstol Pablo en sus cartas. Él decía: estoy persuadido, soy convicto, soy esclavo, soy servidor, estoy escondido en Él, por eso tengo su vida, por eso tengo su gracia y por eso su paz se expresa a través mío. Y eso es lo que quiero hacer hincapié un poco en esta tarde, porque hablando de estos tiempos que vivimos, donde todo lo que se habla es a nivel global, entonces la palabra paz es una palabra que está en juego, es una palabra que está en discusión. Alguna persona dice: ¿cómo podemos tener paz cuando en el mundo se está sufriendo tanto? Hay personas que expresan o me expresan tener un sentimiento encontrado. Por un lado ven la crisis mundial, ven la crisis nacional, ven la crisis estatal, ven las crisis de las ciudades y por otro lado sienten paz. Lo que está sucediendo en uno y otro bando, por decirlo de alguna manera, es que cuando una persona ha cultivado una posición espiritual sin ambigüedades y las cosas comienzan a suceder en lo natural, tal como lo que estamos viendo ahora, sentimos que estamos encuadrados en algo que Dios habló. No se trata finalmente de que estemos contentos o estemos tristes. Si obviamente nos entristece lo que está pasando, no podemos abstraernos y ser indolentes. Pero tenemos que saber que cuando estamos dentro, estamos encuadrados en algo que Dios habló, es una confirmación de nuestra fe. No es estar contentos o tristes. Debemos vivir por lo que el Señor ha confirmado a nuestra vida. Esta sensación es, para ilustrarlo nuevamente, como lo que hablamos hace un par de semanas atrás, de haber tenido toda la vida verdades que estuvieron enrolladas, y cuando las verdades que estaban en forma de rollo se comienzan a probar en el tiempo, pasa lo que pasó con Jesús, que como dice la Escritura en Lucas 4:18,
abriendo el rollo de la palabra, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. También dijo en Lucas 4:21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor se encargó de desenrollar el rollo, y es lo mismo que debemos hacer a nosotros. Para que tengamos paz, debemos entender que tenemos la verdad en forma de rollo, ya la tenemos adentro. Y si hemos creído a la palabra predicada y el rollo se abrió adentro nuestro, el sentimiento no debería ser ni de alegría o de emoción, sino que es que la palabra que ahora está y la poseemos ya está enmarcada en nuestra vida. Ya no es un rollo cerrado, sino que tiene un marco. Nuestras vidas, amados, si no tienen ambigüedades, si nosotros hemos determinado no tener ambigüedades, esas falta de ambigüedades le ponen un marco a la palabra. Hoy vemos muchas personas atravesando problemas. Cuando en el presente transitamos por un problema, hay muchas personas con problemas, pero nosotros debemos saber que ese problema no se gestó en lo que está pasando hoy, sino que tuvo su origen en algo que ya pasó. El presente, en la vida de muchas personas, hoy podemos observar mucha gente con temores. Es la explosión de un detonante, es la explosión de una dinamita que fue puesta en el pasado. Job 3:25 dijo más o menos así: porque el miedo, porque el temor que me espantaba me ha venido, otra versión dice, me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía. Por eso es que los seres humanos que creemos en el Señor debemos abandonar nuestra historia personal en términos de una actividad que nos predispone para el futuro. No significa que te vas a olvidar de quién ha sido tu familia, de quién eras tu familia, de lo que viviste cuando era niño, los buenos recuerdos, las cosas amorosas, pero sí lo negativo que nos predispone para el futuro. Porque si tuvimos un pasado lleno de miedos, el miedo del pasado hoy llegó. Por lo tanto, tenemos que recordar este principio que es extraordinario y tiene que quedar grabado en nuestra vida. Los miedos que pasa la gente es hoy, voy a repetir otra vez para que se entienda, los miedos que pasa la gente hoy es por la dinamita que en un día pasado se sembró en nosotros, por un detonante que se sembró algo. Así como la paz que nosotros queremos ver en el futuro, la tenemos que sembrar ahora. ¿Cómo le enseñaremos a nuestros hijos? ¿Cómo lideraremos nuestra casa? ¿Cómo lideraremos nuestra iglesia como ministros competentes del nuevo pacto, enseñando a nuestros hijos que no tengan temor? Cuando éramos niños se nos enseñaba una palabra que la fuimos adaptando a través pasó el tiempo. Cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. Si Dios ha hablado palabras sobre tu vida, pueden conmoverse los gobiernos, pueden conmoverse las naciones, pueden conmoverse los sistemas, pueden conmoverse la salud, pero su palabra nos ha sostenido. Y para eso nosotros somos líderes, para eso es que nosotros, y para eso es que nosotros hemos sido llamados a ser líderes. Ahora, amados, ¿qué es el liderazgo en el sentido más profundo de la palabra? El líder es alguien que inspira a las personas a superar sus temores. Si nosotros queremos convertirnos en líderes efectivos para Dios, conforme a su diseño, tenemos que sacar a las personas de los temores que se han convertido hoy para ellos en una profecía de lo que viene para sus vidas. Amados, quizás no lo digan con sus bocas, quizás no los expresen, pero la gente está aterrorizada. Hay personas que están aterrorizados. Para nosotros, ser lleno del Espíritu Santo de Dios no es solo hablar en lenguas, es entender que no tenemos memoria de nuestra historia, por ende no tenemos temores.
Tú y yo necesitamos creer que no va a suceder otra cosa de lo que Dios dijo acerca de nosotros según el diseño eterno. Dios ya pensó, Dios ya diagramó nuestra vida y eso nos debe quitar todos los temores. Dios ya pensó nuestra historia y fuimos creados para vivir la historia de Dios, y vivir la historia de Dios se llama obediencia. Te lo repito otra vez, vivir la historia de Dios se llama obediencia. Rebelión, por el otro lado, en la vereda del frente o en el sentido opuesto, rebelión es que el hombre viva su propia historia, que crea tanto en su matemática, que crea tanto en lo suyo que no crea los milagros, que sea tan científico y tan buen contador que no crea que Dios ya tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y la Biblia dice que eso viene de una inteligencia que no es natural, sino que es espiritual. Amados, yo creo firmemente que Dios tiene la solución para todo lo que está pasando. Hace unos días venía otra vez a mi espíritu la palabra que nos dio el Señor hace algunos años atrás del tiempo de las soluciones. Pero esas soluciones están basadas en una inteligencia que no es natural, sino que es espiritual. Sí creo que vamos a salir de esto, pero no va a ser por una inteligencia natural, sino que va a ser por una inteligencia que es espiritual. Ahora, cuando nosotros hablamos de la naturaleza humana, hablamos de que el ser humano tiene una realidad presente que está respondiendo a un lugar definido en nosotros. Es un lugar que como si fuera un container, como si fuera algo que está compartimentado dentro nuestro. Ese container es el que se ha alimentado con miedos. Entonces, ese container es el que funciona como si fuera un horóscopo en la mente del hombre natural, pero en la vida de los hijos de Dios, por el otro lado, en el otro extremo, es como si fuese un cuadro profético. Un container, hablando en términos de muerte, es a donde viven los temores, pero en los cuadros proféticos, en el corazón profético, en el container, vive la palabra. Vive la palabra de Dios anticipándonos en forma de rollo. Entonces cuando vienen estos tiempos, el rollo se estira, se ve más claro y ahí comenzamos a alimentar el futuro con la esperanza que viene por la fe. Amados, ¿cómo tú y yo íbamos a comprobar que Dios es fiel? Si siempre te funcionó todo, siempre tu trabajo anduvo, siempre fuiste un proveedor, siempre tú pudiste todo, ¿cómo vas a comprobar que Dios es fiel? ¿Cómo yo voy a comprobar que Dios es fiel? Entendiendo la palabra de Dios. Que se abra ese rollo y por más que las circunstancias arrecien nuestra vida, ese rollo se estira delante de nosotros. Le ponemos marco por ser personas que hemos salido de las ambigüedades y podemos tener un cuadro profético de nuestras vidas. Amados, quiero decirte que Dios no nos dejará sin su palabra, pero si nuestro corazón en algún momento fue un container de temores, en vez de ser un cuadro profético, se va a convertir en temores y miedos. Pero Dios que nos diseñó sabe que el problema humano es que aún teniendo a Dios en el presente se puede mantener el container con temor en el pasado. ¿Cuál es la solución? Cuando se nos presenta un problema debemos saber que hoy solo vemos el fruto de algo que temíamos. Hoy vemos el fruto de lo que temimos atrás, pero lo maravilloso es que podemos cambiar los temores por palabras de fe y vivir por ella. Vivir por la fe que ya nos ha sido dado. Tú no estás esperando tener fe, pero sí tú debes ejercitar la fe. A todos nosotros nos ha sido dada una medida de fe. A veces miro las manos de los niños nacidos. Todos ustedes saben que me encantan los niños pequeñitos. Y cuando veo esas manitos, esos piecitos pequeños, también pienso que le ha sido dada una medida, pero esa medida después crece. Muchos de nosotros tenemos hijos y sabemos que hay que comprarle zapatos cada cierto tiempo, porque crecen y crecen y crecen. La medida es aumentada. Nosotros tenemos que aumentar nuestra medida y debemos expulsar de nosotros mismos, de nuestro container que está preparado, la medida que está preparada para albergar lo de la fe, para albergar palabras de fe. Debemos expulsar de ahí nuestros temores. Prosperidad y progreso no es tener muchos bienes, que lo incluyen,
sino que es ver a una persona superar temores. El progreso y la prosperidad espiritual es medirnos en relación a nuestros temores. Cuanto más nosotros temores expulsemos de nosotros, más será la medida de Cristo que llene nuestra vida. Los líderes, y le hablo a todos los líderes que hay en esta casa, son los que sacan a la gente de los miedos que operan como un mecanismo reactivo para determinar nuestros niveles de fe en nuestra vida. Ahora, ya para ir cerrando un poco, ¿por qué la nación que nace de Dios no tiene historia? ¿Saben por qué? Nosotros debemos aprender a creer bien. Si nosotros leemos bien, creemos bien. Cada vez que leemos Hebreos 11, a muchos de nosotros se nos ha enseñado que esa es la galería de los héroes de la fe. Y quiero decirte algo, los hombres y mujeres de Hebreos 11 eran gente igual que nosotros, no fueron héroes, sino que fueron hombres y mujeres que creyeron en Dios, fueron servidores, fueron oidores, fueron ejecutadores y se caracterizaron como líderes porque se dedicaron a sacar a la gente de sus miedos. A veces pienso en Moisés tratando de sacarle los miedos a varios millones de personas. 400 años de esclavitud son muchas generaciones de temores y de miedos. Ahora, nuestra historia es la naturaleza de Dios. Nosotros no tenemos miedo. Nuestra historia es el propósito eterno de Dios y en ella no hay temores porque Dios sigue en el control de la historia. Miren, amados, se ha podido comprobar la incidencia del miedo en el comportamiento del ser humano. No está mal decir, como decían los antiguos, como decían los viejitos, se murió de miedo. El miedo mata. El comportamiento del ser humano ante situaciones que le toca vivir es muy complicado. Aún los científicos dicen que las implicancias del miedo hacen que el ser humano elija qué es lo que lo va a gobernar. Viene a mi memoria los 12 espías, una vez que habían andado mucho tiempo en la tierra y tenían que tomar la tierra prometida, Canaán. Los 12 espías que nombra el libro de Números, todos vieron los mismos gigantes, pero 10 espías vieron gigantes desde sus temores y solo 2 desde su fe. No hay lugar a duda, los gigantes eran gigantes, eran grandes, pero había 2 visiones, una basada en la palabra, una basada en la fe y otra basada en los temores. No cambiaron los gigantes tuvieron la misma altura, pero 2 de ellos los vieron fácilmente vencibles y conquistables, si pudiera decirse de esta manera. Y otros 10 dijeron, ellos nos van a comer como pan. Si nosotros nos metemos ahí, nos van a comer como si fueran pan. ¿Sabe qué había pasado? El temor que habían cultivado los 10 espías se había vuelto su fuente de autoridad. Y nosotros no queremos la autoridad del temor sobre nuestra vida. Nosotros debemos analizar desde el Espíritu qué autoridad tenemos sobre nuestra vida, qué es lo que está sobre nuestra vida, entendiendo por autoridad a quienes escuchamos, a quienes le creemos, a quienes creemos que tiene gobierno sobre nosotros y quién es el que determina nuestra vida y preguntarnos si fueron puestos allí por la fe o por los miedos que un día cultivamos. Hay gente que no quiere reaccionar porque tiene miedo. Hay gente que no quiere reaccionar porque le teme al futuro. Amados, con miedo o sin miedo, el futuro llegará. Por eso que necesitamos ejercitarnos en el ámbito de la fe, para que cuando el futuro llegue sea recibido por una persona con fe. El ser humano es complejo, muestra una predisposición a temer cuando su supervivencia está en juego, y eso no está mal porque todos tenemos puesto por Dios una predisposición al temor que se debe activar para las cosas correctas. A lo único que tenemos que temer es a caminar nuestros caminos, a hacer nuestra voluntad y vivir fuera de la suya. Solo a eso, porque el miedo fuera de límites de fe empodera a todos los enemigos del ser humano. Amados, pidámosle al Señor poder ver en esta tarde. Pidámosle al Señor que nos deje ver que toda nuestra historia es absorbida y ha sido absorbida por Jesucristo, el Hijo de Dios.
que podamos entender que Cristo es nuestra historia. Cristo es la esperanza de gloria, porque donde está Cristo Jesús no hay ninguna otra historia que sea válida, no hay otra. Pensemos y podamos meditar cómo estamos viviendo como hijos de Dios estos momentos de crisis que tienen carácter mundial. ¿A dónde escaparás? ¿A dónde podemos escapar? A ningún lado. Casi todos los aeropuertos están cerrados, no se puede salir a ningún lado. Hoy estamos atrapados, entre comillas, pero estamos cubiertos y protegidos por el Señor. Amado, ¿hay paz en tu corazón? ¿Hay paz producto de las verdades que tenemos atesoradas o tienes miedo que algo te suceda? También debemos considerar si Dios puede contar con nosotros como líderes que podamos ayudar a la gente a salir de sus temores. Habla palabras de fe, aunque quizás pienses que vas a hacer el ridículo, pero habla palabras de fe, porque el temor no resiste la fe. Así como el virus no resiste algo tan tonto como el jabón, el temor, que es un virus potentísimo, no resiste una palabra de fe. Debemos tener en claro que toda nuestra historia debe ser absorbida por Cristo, declarando de manera constante para que se nos grabe y para que lo podamos entender, que Dios sigue estando en el control de la historia. Dios sigue estando en el control de la historia. Si Dios sigue estando en el control de la historia, ni tú ni yo tenemos que tratar de controlar nada, porque Él sigue en el control de la historia. Él sigue sentado en su trono y Él es nuestra solución. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra vida, Él es nuestra esperanza y Él es, sin ambigüedades, todo lo que nosotros tenemos. Amado, que esta palabra pueda fortalecerte en el hombre espiritual, pueda fortalecer tu ser espiritual, para que caminemos recto, ágilmente y directo hacia la meta, que es en Cristo Jesús. Te abrazo a la distancia, te deseo lo mejor, que seas guardado, que seas protegido, que esta palabra traiga a nosotros entendimiento y sabiduría para poder entender todo lo de Dios hacia nosotros y en nosotros. Que gracia y paz te sean multiplicadas.